Y tenemos más invitados con este tema porque también madruga con Noticias RCN el doctor Rodrigo Rivera, ex alto comisionado de paz, ex ministro de Defensa y ex embajador ante la Unión Europea. Doctor Rivera, buenos días. Buenos días, muy complacido. Buenos días, es un gusto verlo nuevamente. Muchas gracias. Doctor Rivera, la pregunta que se hacen hoy todos en el país, ¿Colombia debe cumplir o no los protocolos que fueron acordados por el gobierno del que usted hizo parte precisamente con el ELN? Sí, creo que Colombia debe cumplir estos protocolos. Es un compromiso de Estado suscrito precisamente para poder garantizar que se pudiera buscar con un grupo armado al margen de la ley una posibilidad de negociación de paz. Son las garantías mínimas que se exigen para esta clase de conversaciones. Y por lo demás, no fueron solamente suscritos con el ELN, sino también internacionalizados, porque hay la firma de países garantes que comprometieron también su reputación y su voluntad al suscribir este documento, de modo que sí deben ser cumplidos por el gobierno del presidente Duque. Doctor Rivera, el presidente Duque dice que no hay un vínculo legal con la mesa de diálogo en La Habana a cumplir lo que se había escrito ahí. Invoca la gravedad de lo ocurrido en la Escuela General Santander. ¿Usted qué piensa de eso? Es decir, está pensando lo contrario de lo que usted está diciendo. Cuando el presidente Santos, a través de su representante, en este caso Frank Perr, firmó ese documento, no lo hizo como un ciudadano particular, lo hizo como presidente de la República. Los presidentes son responsables del orden público y de buscar la paz. Cualquier compromiso que en esa materia asuma el presidente Iván Duque tendrá que ser respetado por su sucesor. Y él mismo tiene que respetar y cumplir los compromisos firmados y asumidos por sus antecesores. Eso es elemental, siempre ha sido así en Colombia. Lo que hace de este hecho una noticia relevante en nuestra historia e internacionalmente es que es la primera vez que un presidente o un gobierno dice que va a desconocer compromisos legítimamente adquiridos por su antecesor. Doctor Rivera, analistas dicen que si Colombia no cumple estos protocolos que se pactaron, perdería toda legitimidad. ¿Es de tal envergadura este tema? Sí, perdería credibilidad, se deterioraría su reputación, pero lo más delicado es esto: perdería eficacia. Yo creo que aquí lo esencial es que los colombianos entendamos que hay que acabar con el ELN. El presidente Santos logró acabar con las FARC, el presidente Uribe acabó con las AUC, y así cada presidente tiene sus responsabilidades en materia de orden público. Pero para acabar con el ELN tenemos que contar con todos los instrumentos militares, policiales, judiciales, diplomáticos y políticos. Y lo que está ocurriendo de persistir el gobierno del presidente Duque en esta línea es que está echando al mar los instrumentos diplomáticos porque no va a tener credibilidad, y también los políticos porque nunca más un grupo armado ilegal, en este caso el ELN, pues va a tener las garantías para sentarse a conversar en ninguna parte del planeta, porque lo mínimo que exige es que si se rompen las negociaciones pueda regresar con seguridad a las áreas de las cuales fueron extraídos para poder conversar. Sí, doctor Rivera, el colombiano común y corriente relaciona el cumplimiento de este acuerdo como un hecho de impunidad, dada la crueldad, la desgracia que se vivió el jueves pasado con estos cadetes asesinados. ¿Usted qué les diría a esas personas, a ese colombiano común y corriente? Lo que les diría es que hay que reconocer por qué razón la delegación de paz del ELN está en La Habana. No es porque los hubiéramos capturado y los hubiéramos sacado de la cárcel y los hubiéramos puesto allí para negociar. No, es porque hubo un acuerdo con ellos que se hizo en secreto, en condiciones de mínima seguridad, para que ellos pudieran trasladarse primero a Quito y luego a La Habana a tratar de explorar con el gobierno la posibilidad de acordar poner fin a la violencia, entregar las armas, parar el terrorismo, como pasó con las FARC. Entonces, es una norma elemental. Aún en las guerras más terribles, donde ocurren atrocidades, hay esta clase de normas elementales, que esas garantías se cumplan. Si no se cumplen esas garantías, el mínimo de humanidad para acabar con una tragedia y con una pesadilla como esta, pues se perderá. Y Colombia perderá también la eficacia para poder utilizar en el futuro ese instrumento para poder terminar con el ELN. Doctor, y aquí me voy a poner en la voz de ese colombiano del común. Muchos sienten al leer este protocolo, por ejemplo, el punto 7, donde dice que se pueden quedar en territorio venezolano, que se le dieron muchas ventajas al ELN. ¿Lo siente así? Es consecuencia de la realidad de los hechos. Cuando esto se pactó, cuando se pactaron el proceso de paz con el ELN, iniciar una agenda de negociación para ponerle fin al conflicto, para acabar con la violencia, para que entreguen las armas, se pactó en Venezuela. Es una realidad que no podemos desconocer, que en el territorio de Venezuela está la mayor parte de los líderes del ELN. Entre otras cosas, es parte de la valoración estratégica que el presidente Duque tiene que hacer. Una cosa era enfrentar al ELN
con instrumentos militares, policiales y judiciales cuando Venezuela nos ayudaba. Y otra cosa es ahora con 2.000 kilómetros de fronteras, donde ellos pueden venir y golpear en Colombia y refugiarse en Venezuela. Eso hace que sea mucho más importante tener los instrumentos diplomáticos a nuestro alcance y los instrumentos de una posible negociación para poderlos llevar a que firmen una orden a todas sus estructuras de parar la violencia. Orden que, por cierto, ya mostraron ellos que tienen mando y control, que las estructuras del ELN, aunque no estén de acuerdo con el proceso de paz, la obedecen, y eso ocurrió en los 100 días del cese al fuego que se pactó durante el gobierno del presidente Santos. Doctor Rivera, el gobierno de Chile y Naciones Unidas han expresado su respaldo a Colombia en este caso. Eso implica, evidentemente, un espaldarazo al no reconocer, para no reconocer esos protocolos. ¿Su opinión al respecto cuál es? No hay ningún documento, Juan, de un actor internacional respetable, un gobierno, un país, Naciones Unidas, la OEA, que respalde al gobierno del presidente Duque en el tema de desconocer los protocolos. Si usted mira el comunicado de la ONU el viernes pasado, se produjo antes de que el presidente Duque dijera que había que reactivar la circular de Interpol y había que pedirlos en extradición a los negociadores en Cuba. Mal podría referirse a eso, eso ocurrió después. Y el pronunciamiento de Chile ayer respalda al gobierno, condena el ataque terrorista, dice que hay que llevarlos ante la justicia, pero no dice una palabra de los protocolos. Las únicas dos declaraciones de estados que se refieren a los protocolos, la de Cuba y la de Noruega, dicen que deben ser respetados. Hoy tendremos una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, hay los 5 miembros permanentes, hay 2 muy cercanos a Venezuela y a Cuba, Rusia y China. Entre los 10 miembros no permanentes, pues está Sudáfrica, que tiene el tema de la paz en su ADN, están 3 europeos, Bélgica, Alemania y Polonia, que seguramente van a leer la línea de conducta y de mensaje de Noruega, y hay 2 latinoamericanos, Perú y República Dominicana, Perú mucho más cercano a Colombia, República Dominicana mucho más sensible a la influencia de Venezuela, como todos lo conocemos. Sí. Yo quiero ver el debate del día de hoy. A mí me cuesta creer que algún actor internacional serio va a respaldar a Colombia en el tema de desconocer los protocolos, porque estaría minando su propia credibilidad internacional frente a compromisos que los estados asumen ante las naciones del mundo. Pero está Naciones Unidas. Naciones Unidas tomó una decisión el viernes, repito, antes de que el presidente Duque anunciara que pedía en extradición los miembros de esta comisión negociadora de paz del ELN. Y en el comunicado de Naciones Unidas no hay una palabra que mencione los protocolos, ni tampoco en el comunicado de Chile. Ya veremos, si nos quedan dudas si realmente el ELN tiene o no ganas de conseguir esa paz. Yo diría, diplomáticamente, el gobierno del presidente Duque debería reconocer aquí una oportunidad para fortalecer la posición del gobierno en su lucha contra el ELN. Y eso significa convocar a Noruega, convocar a Cuba, a Brasil, a Ecuador, a Chile, y buscar con ellos una salida en la cual todos estén de acuerdo. No más diplomacia de micrófonos, eso no funciona. Se requiere una diplomacia sentado con los actores respetables internacionales que nos han ayudado también para buscarle una salida a este episodio. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros.